Bienvenidos a su secuencia Entre Padres. Hoy vamos a tratar el tema cómo evitar la violencia escolar y la violencia familiar. Para ello contamos con la presencia del doctor Fran Camargo Rodríguez. Él es especialista en el tema y director del pedagógico José Carlos Mariátegui. Buenas noches, Fran, bienvenido. Gracias, Siloni. ¿Cómo estás? Buenas noches. Vamos a hablar hoy día de cómo enfrentar la violencia escolar y familiar. Antes tendríamos que definir qué es la violencia y sobre todo en lo que es la violencia escolar, que últimamente está bastante el tema del bullying. Claro, la violencia es el acto de imponer los deseos de alguien sobre otras personas, ya sea punitivamente, ¿no?, con golpe o psicológicamente. En el ámbito escolar, cuando el niño estudia, tiene consecuencias muy desastrosas para el que sufre de violencia, para la víctima. Y también hay consecuencias malas para el victimario, o sea, para el que aplica la violencia. De los dos lados, ¿no? Causando en la víctima, pues, retraimiento, causando ansiedad, depresión, incluso compulsividad, ¿no? Y eso verdaderamente es muy malo para su labor académica, no permitiéndole concentrarse adecuadamente, no teniendo capacidad de atender, pierde motivación, y para su desarrollo profesional también le va a afectar demasiado. Fran, cuando tratamos el tema del bullying escolar, si bien es cierto, ahora en épocas de pandemia la educación ha cambiado y se está llevando de manera virtual, ¿podemos decir que se ha reducido la violencia o el bullying? No, no podemos decir que se ha reducido la violencia. La violencia, al revés, se ha evolucionado en las redes sociales. Lamentablemente ahora hay muchas denuncias de jóvenes, sobre todo de niñas, de jóvenes muy adolescentes, que han creado una especie de comunidades virtuales donde en grupo atacan deshonrando, con información deshonrosa a las víctimas. Y obviamente que la mayoría de los casos utilizan información demasiado deshonrosa, agresiva, perjudicando y manchando su honor, y lamentablemente eso repercute para toda su vida, y les afecta con trastornos que difícilmente lo pueden superar, y lo lamentable es que ni siquiera existen especialistas para hacer unas buenas terapias y poder de alguna manera sobrellevar lo que han sufrido, ¿no? Y hay casos, pues, de esa típica grupo que dice confesiones, ¿no? Confesiones de la Universidad Católica, confesiones del colegio tal, ¿no? Esos grupos confesionarios, supuestamente, en las redes sociales, hacen un daño terrible a los adolescentes en general, ¿no? Claro. ¿Y cómo podemos identificar a un niño o adolescente víctima del bullying? Normalmente cuando el joven o el niño está retraído, o sea, no tiene motivación, lo sientes apagado, sumiso, demasiado sumiso, más de lo que verdaderamente podría ser, ¿no? Porque hay niños que son sumisos, pero hay veces en que de un momento a otro los ves más de lo normal. Entonces ya un padre debe preocuparse porque en realidad ese niño puede estar sufriendo de una violencia incluso en las redes sociales, en internet, o de repente entre hermanos, entre primos, en el barrio. Hay muchos niños y jóvenes que salen, y en el barrio también hay violencia psicológica, incluso la gente a veces piensa culturalmente que la violencia entre hombres
Es normal, ¿no? O sea, que un joven o un niño le tire un puñete a otro niño, piensan que eso es bastante tolerable, ¿no? Y ahí también hay otro problema cultural, ¿no? Que piensan de que la violencia solamente se ejerce cuando el hombre le pega a la mujer y que la violencia entre un niño y una niña es mala, definitivamente, pero el niño con el niño no es tan mala. La consideran que está dentro de la tolerancia y eso en realidad debería ser igualmente intolerable. O sea, no se debería tolerar la violencia ni del niño a la niña ni del niño al niño. Ninguno de los dos es bueno para la sociedad. De repente me voy a salir un poco del tema de escolar, pero hay que tener en cuenta de que las personas más violentadas son los hombres que las mujeres, pero no, o sea, las víctimas, hay más víctimas hombres que mujeres, pero los victimarios obviamente más son hombres, o sea, la violencia del hombre al hombre es más fuerte que la violencia del hombre a la mujer. Y esto no se entiende hasta cuando tú comienzas a buscar la causa, ¿no? Y en investigaciones se entiende de que cuando de pequeños se les enseña que la violencia del niño al niño es medianamente tolerable, eso se va a incrementar. Por eso es que mejor es comenzar a entender de que ninguna de las dos debe ser tolerada, ni del niño al niño, ni mucho menos del niño a la niña. Claro, por el tema de culturalmente, digamos, hasta en los juguetes, ¿no? Claro que ahora un poco ha disminuido, pero antes era mucho más, ¿no? El decir que la muñeca es de mujercita y el carrito es de hombre, el color rosado de mujer y el de repente otros colores el azul, por ejemplo, identificarlo con el varón. Claro, y el hombre juega a las guerritas y la mujer juega al servirse el té, ¿no? Así Pero es. la violencia del hombre debe ser controlada, ¿no? El niño tiene mucha testosterona, el joven tiene mucha testosterona, obviamente por naturaleza, por genética, por desarrollo humano, por desarrollo fisiológico, el varón es más violento que la mujer, por la testosterona, y eso lo dicen los neurocientíficos, ¿no? Como Damasio, como Calixto, Ujú. ¿no? Que hablan de que el hombre, por la testosterona, suele ser más violento. Por eso es que los padres debemos estar atentos, debemos estar preocupados y debemos buscar confianza, porque la confianza es lo único que va a salvar a un niño, a un joven, de la violencia que puede padecer. Y ahí tengo una duda, Fran, en el tema de que últimamente se menciona de que el papá no puede ser papá si no tiene que buscarse ser amigo del niño o del adolescente. Claro, ahí hay un problema porque algunos autores ya más relevantes Ujú. mencionan de que el padre no debe ser amigo, el padre debe ser mentor. Pero el mentor es algo que es muy difícil de conseguir. O sea, conseguir la mentoría, o sea, que tu hijo, bueno, cuando es pequeño sí es fácil, ¿no? Porque el niño, cuando es Claro. pequeño, obviamente lo ve al papá como un superhéroe, ¿no? Pero Ujú. cuando crece, se desarrolla, se vuelve adolescente, es más alto que el padre, más fuerte que el padre, ya no lo quiere seguir como mentor. Además lo rechaza, ¿no? Entonces la mentoría es algo que en el Perú más las mujeres han logrado ser mentoras que los hombres, ¿no? O sea, las mamás son más mentoras que los papás. ¿Por qué? Porque Interesante. tienen más tolerancia, le escuchan, toleran más sus errores. Entonces el mentor es algo que no se desarrolla, que ni siquiera se quiere tomar en cuenta. O sea, lamentablemente yo hablo con montones de padres de familias, montones de papitos y mamitas, y me doy cuenta que la mentoría para ellos no es relevante. O sea, que ellos quieran considerarse mentores de sus hijos, no es muy relevante. Ellos dicen, ya lo dan por hecho. O sea, ellos ya dan por hecho que son mentores, pues, por el simplemente de ser padres. Y no es así. Y eso, el hecho de que un niño no tenga un mentor, que un joven no considere a sus padres como mentores, le hace mucho daño en el bullying. En el bullying, la falta de mentoría es lo que también los deja desprotegidos, ¿no? Ujú. Por eso es muy importante generarse una confianza, y la confianza no es gratis, la confianza se gana. Y una de las
más irónicamente hablando del tema de violencia, uno de los problemas que hace que el padre, una de las dificultades que hace que el padre no se vuelva mentor de su hijo, es precisamente porque el padre a veces es violento, la madre es violenta. Entonces, como el padre y la madre es violenta, no he dicho que todos son así, pero cuando existe esta situación, el joven crece y ya no quiere ser mentor de su padre. Perdón, ya no quiere ser discípulo de su padre, ya no quiere ser su aprendiz, ya lo rechaza como mentor. Entonces, la violencia también genera falta de mentoría en el padre, ¿no? Ajá. Fran, ¿y cómo hacemos, ya para ir finalizando, cómo hacemos para combatir prácticamente este mal que existe en nuestra sociedad? Primero hay que tener confianza, buscar desarrollarse como mentor del hijo. Que el hijo te considere mentor toda la vida, no solamente cuando es pequeñito, toda la vida, joven, adulto. Ese es digamos, el indicador de que eres un excelente padre. Si tu hijo no te considera mentor, ya estás comenzando a tener problemas como padre. Entonces, la mentoría, lamentablemente, no hay una universidad de mentoría, no hay una universidad de escuela para padres, ¿no? No hay escuela para padres así en forma formal. Las pocas informaciones que hay no son relevantes a veces, y el padre a veces lo asume como algo que no es necesario, cuando en realidad sí es necesario. Entonces, la solución de la violencia, una de las grandes soluciones de la violencia es mejorar como padre, como madre, es tratar de buscar mecanismos para que tu hijo tenga confianza contigo y te pueda explicar las cosas y sienta la confianza de que tú lo puedes ayudar frente a problemas de este tipo. Hay un caso bien dramático de niños que saben, o jóvenes, mejor dicho, más es el caso de jóvenes que saben que sus padres son muy violentos, saben que el papá es capaz hasta de dejarlo paralítico a otras personas por su violencia, hasta de matarla. Entonces, ¿qué hace el joven como mecanismo de defensa? Porque el joven siente que su papá es demasiado violento, que su mamá es demasiado violenta, entonces tiene miedo de decir que alguien le ha hecho algo, porque tiene miedo de que el padre vaya o la madre vaya y la ataque a esa persona, ¿no? Al punto de matarla o al punto de hacerle una cosa horrible, y luego se genera una suerte de guerra entre su papá y la otra persona. Y el joven, el niño busca tranquilidad, busca paz, busca, no sé, entonces trata de sobrellevar la violencia que está haciendo, ¿no? que está teniendo, esa violencia que está teniendo, la trata de solucionar solo, o la trata de sobrellevar de alguna manera. Claro. Y no involucrando a su padre, porque sabe que el papá o la mamá van a reaccionar de la peor manera. Importantísimo tema, Fran. ¿Qué te parece si para la siguiente semana vamos a tratar el tema de cómo ganar la confianza? Porque no es algo que de repente tú no lo vas a ganártelo porque así, o sea, de suerte, sino que tú tienes que hacer también algo para ganar la confianza de tus hijos, y especialmente los niños y los adolescentes. Exactamente, para lograr la confianza es necesario que el padre entienda la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo. Es un bonito tema entender la terapia cognitivo-conductual para ganar confianza, porque así, cuando tú conversas con tu hijo, al mismo tiempo que comparten una relación, ¿no?, que es bonita, de padre e hijo, de madre e hijo, el resolver de manera terapéutica sus problemas psicosociales, como por ejemplo la ansiedad, la depresión o la psicosis, en el peor de los casos, es necesaria. O sea, todo padre debe tener indicios de la terapia cognitivo-conductual para ganar confianza. Gracias, Fran, y nos vemos en nuestra siguiente secuencia. No se lo pierda porque va a estar importantísimo, muy interesante. Nos vemos. Muchas gracias a todos.